Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mientras ubicamos a la profesora Paula, que yo sé que está conectada, pero no me contesta. Ah, ahí está. Yo iba a pasar la asistencia por mientras. Gracias. Disculpa, Javier, que justo me llamó nuestra profesora Marcela Orellana. Sí, se Estábamos. estaban hablando y se escuchaba el micrófono, así que la tuve que cortar. Pero no se escuchó nada que no se pueda escuchar. Ay, qué divertido. ¿Qué te iba a decir? La Andrea no está, ¿cierto? La profe Andrea. No, Ya. Queríamos saber si nos iba a dejar una, una tarea, pero no ha contestado. Paso lista por mientras, así ganamos tiempo a ver si llega ella en un minuto. ¿Puede ser? no, podemos empezar si quieres, porque la asistencia la podemos pasar Al final mejor. mirando la lista. Mirando, sí, perfecto. ¿Le sacamos una fotito a la lista? Si hay ¿Le parece? alguien que después tenga un nombre distinto al que tiene de inscripción, tiene que avisarme porque no. O sea, por ejemplo, Mahani avisó recién que está con otro nombre, pero a veces no avisan y nosotros no sabemos quiénes son. Si Ah, tienes razón. alguien sabe que está con otro nombre, me manda por el chat, por interno, si quiere, para saberlo. Ya, puedes empezar. Entonces, Paula. Bien, buenas tardes a todos, es un gusto estar con ustedes. Les vamos a pedir a todos los que quieran que prendan su cámara para que recordemos quiénes somos, para que nos veamos un poquito. Entonces, a todos los que puedan, por supuesto, y quieran, sería mejor vernos. Gracias, Sergio. Gracias, Esteban. Por supuesto, el que no pueda, no puede, no hay nada que hacer. Pero de los que pudieran, esto me trae recuerdos de esos 2 años que hicimos clase y no sabíamos quiénes eran los que estaban al otro lado, y era muy difícil. Así que es Que mucho veíamos mejor. puros gatitos, ¿te acuerdas? Gatitos, perritos, payasitos, que eran los símbolos. Gracias, Matías. Entonces, grabo yo, ¿cierto? Ya estamos grabando. Ah, ya. Sí. Ah, porque no me ha salido ningún mensaje a mí de grabación. Es que eso depende de la configuración que yo tengo, no avisa. Ah, perfecto. Ya. Bien, queridos, queridas todos, vamos a comenzar entonces nuestra clase de hoy día. Nos alegramos mucho de que se hayan conectado y vamos a entonces necesito, Javier, permiso para compartir, porque no puedo compartir todo mi pantallita. Dice, usted no puede compartir porque otra persona está compartiendo. Ahora, Vamos a ver. Ahora sí, súper. Ya. Em, Javier, ¿tú puedes ir admitiendo cuando cuando entren más alumnos, ¿cierto? Listo. Entonces, hoy día nos vamos a dedicar a lo que tiene que ver con algunos conceptos ligados a la palabra. ¿Qué significa esto? Nosotros hemos preparado una clase relacionada con qué vínculo tiene el liderazgo y nuestro lenguaje. ¿Ya? Primero que todo vamos a ir un poquito para atrás y vamos a em, compartirles algunas cosas que tienen que ver con el sentido del liderazgo y el origen del liderazgo. Entonces, lo primero que me gustaría decirles es que ¿cómo se podría decir? La idea, la posibilidad del liderazgo no es una posibilidad nueva, ¿cierto? Es una posibilidad que tiene que ver con el origen casi de la humanidad, porque tiene que ver con habilidades propias del ser humano, y además lo bonito es que son habilidades ligadas a la palabra. ¿Ya? Liderar siempre tiene relación con la palabra. En cualquier grupo humano existe liderazgo, siempre hay liderazgo en los colegios, en los grupos, dentro de los vecinos, incluso dentro de los amigos. Hay alguien que es más propositivo, les ha pasado a ustedes. Alguien que siempre está proponiendo cosas y que quiere como llevar a cabo algo juntos. Em, ¿Por qué está ligado el liderazgo con la palabra? Lo primero
un ejemplo así muy concreto tiene que ver con, imagínense, el año 500 antes de Cristo, cuando Confucio recorrió gran parte de China tratando de persuadir a varios señores feudales acerca de cómo liderar reinos de una forma eficaz, para que todo fuera de la mejor manera y uno tenía que ser simplemente, decía, estas son palabras de Confucio en China, y decía que para ser un buen líder había que ser benevolente, humano, justo y moderado. Moderado significa que no había que exagerar en ninguna de las acciones que se estaban proponiendo juntos, claro. No significa que Confucio haya inventado el liderazgo. Este es un ejemplo de que el liderazgo no es una cuestión moderna, sino que es innato al ser humano. Por eso les puse este ejemplo, pero no significa que él sea el padre del liderazgo ni nada de eso, sino que es un ejemplo de liderazgos anteriores incluso a los siglos cristianos. Pero el liderazgo es innato a las personas. Desde que existimos hay personas que tienen iniciativas y que quieren convencer a otros de esas iniciativas. ¿Ya? Y por eso está ligado a la palabra. Y aquí yo les puse algunas cosas ligadas también a la etimología. Como soy profe de lenguaje, me encanta buscar estos orígenes. Y se dice que alguna de las teorías más aceptadas de por qué usamos la palabra líder es por to lead, que significa guiar en inglés, pero también hay una segunda hipótesis, que es lead, que tiene que ver con procesos y luchas. Ahora, cualquiera de estas dos teorías, de dónde viene esta palabra, lo bonito es que en las dos teorías, si uno empieza a investigar, están ligadas a lo mismo, palabra y acción. ¿Ya? Es decir, para llevar a cabo una acción, yo uso la palabra y esa palabra me sirve, por ejemplo, para persuadir a otros de que mi proyecto tiene sentido. ¿Ya? Y esto lo hacemos todos los días, incluso cuando nosotros queremos conseguir cosas muy básicas. Dentro de la familia, por ejemplo, oye, ¿y si este fin de semana hacemos esto? Pero no tengo ganas, oye, pero anímate, y te empiezo a dar razones por las cuales valdría la pena hacer algo. ¿Ya? Y uno empieza a ejercer liderazgo a través de la palabra. También se puede usar de manera negativa. Ustedes saben que la historia de la humanidad también tiene ejemplos muy poderosos de líderes que han llevado al desastre a sus pueblos. Entonces, per se, el liderazgo no es una cosa buena, el liderazgo es una habilidad. Y como todas las habilidades, se pueden usar para el bien y se pueden usar para el mal. Y por lo tanto, por eso nosotros queremos también conocer un poco de la teoría para comprender que no necesariamente uno siendo líder está inmediatamente haciendo una construcción del bien común. Esa es una forma y una propuesta de liderazgo constructivo, que es la que a nosotros nos interesa. Entonces, ¿por qué el liderazgo de servicio tiene que ver con el diálogo? El diálogo para nosotros es fundamental en nuestra manera de ver el liderazgo. ¿Quién de ustedes podría decirme por qué piensa que la palabra diálogo tiene relación con el liderazgo? ¿A quién se le ocurre o quién quisiera decir una razón por la que esto les parece que tiene nexo, liderazgo y diálogo? Em, por aquí, Natacha, Natacha, cuéntame. yo pienso que es porque el liderazgo de servicio nació para servir y acompañar las cosas, las metas en común, entre todos. Por Perfecto. ejemplo, hay un líder, entre ¿Ya? comillas, pero hay una persona que puede mostrar la cara, pero hay miles de personas atrás o al lado del líder, dando su opinión, sus quejas, su apoyo, sus sentidos para continuar todos juntos. Gracias, Natacha. Tiene mucho sentido lo que tú estás diciendo, porque en el fondo, claro, si es un liderazgo servicial, no puede ser un liderazgo autoritario y por lo tanto la palabra de los demás tiene valor. Muy bien. Sergio, Yo pienso que en el diálogo se refiere a que tiene que ser una persona que sepa comunicarse a los demás y ya, dar el mensaje que los demás necesiten oír. Por eso se perfecto. refiere con dialogar. Gracias, Sergio. ¿Y Esteban? Lo veo también como un poco del origen de la palabra, que es el intercambio de ideas. Entonces también se liga también a lo que es la no imposición, sino que escuchar, la escucha activa, la proposición, y a través de eso construir alguna idea.
Gracias, Esteban. Lo que ustedes tres han dicho tiene todo el sentido, digamos, o sea, está totalmente en sintonía con la clase de hoy día. Tiene que ver con la escucha activa, tiene que ver con la valoración de los demás y de la palabra de los otros, y también tiene que ver con que nosotros, cuando proponemos liderazgos de servicio, proponemos metas comunes, y por lo tanto la palabra no puede ser de uno solo, sino que tiene que ser una palabra compartida. Ustedes deben haber escuchado alguna vez que quien tiene la palabra tiene el poder, aunque sea por un ratito. Cuando uno está haciendo uso de la palabra, por ejemplo en público, tiene ese rato el uso del poder. Y como quiero volver a recordar, el uso del poder también es una habilidad y por lo tanto también puede usarse para el bien y también puede usarse para el mal. Y nosotros queremos siempre llevar encauzar el liderazgo hacia la construcción de la sociedad. Gracias por lo que dijeron. Vamos súper bien. Entonces, les voy a entregar hoy día también, perdón. Perdón, que hubo también algunos aportes en el chat. Ah, gracias, yo no los veo. Primero de Victoria Martínez, que dice por la comunicación que tiene el líder con su grupo. La situación que nos habían levantado ustedes. Y me preguntaron que del por qué voy a apagar, no sé qué. Parece que ya apagaron. Y después Graciela dice, el diálogo es una herramienta para el liderazgo porque es una forma en la cual se puede transmitir. Perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a compartir algunas otras razones por las que el diálogo es fundamental en el liderazgo de servicio. Uno es que, a diferencia del liderazgo empresarial, donde se persiguen metas económicas, el liderazgo de servicio persigue metas sociales, y en las metas sociales siempre está presente el uso de la palabra. Otro es que las metas sociales ponen al líder dentro de un proceso como parte de aquí se repite la palabra proceso, pero lo que quería decir ahí es parte de la comunión humana. Es decir, que si somos, como decía el Ubuntu, si somos una sola cosa, también podemos intercambiar la palabra o tener una palabra común. Nosotros, cuando empezamos a conformar una mística de grupo, empezamos a usar palabras comunes. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en este grupo específico, que es nuestro curso de liderazgo de servicio, hay palabras que van a marcar este curso completo. Y ustedes ya saben, ¿quién me podría decir una palabra que ha marcado el proceso desde que nos conocimos hasta hoy? Servicio. Servicio. ¿Otra? Liderazgo. Aprender. Natacha. Liderazgo. Liderazgo. Perfecto. Compartir. Compartir. Yo podría agregar eso, Cristian, Ubuntu. Entonces, si se fijan, nosotros ya tenemos palabras comunes que tienen que ver con una mística de grupo y tienen que ver con nuestra lógica de participación, ¿ya? Y de lo que hemos ido aprendiendo. Entonces, el liderazgo de servicio es el tipo de liderazgo más dialogante. Nosotros hicimos una clase donde vimos los tipos de liderazgo y además de eso les grabé un pedacito de lo que nos faltaba. No sé si lo habrán visto, quedó como tarea. En ese video terminamos de ver los tipos de liderazgo. Entonces, el uso de la palabra tiene que ver también con que el liderazgo de servicio tiene algunos principios dialogantes. Principios significa como los ejes que mueven este tipo de liderazgo. Primero, y aquí, si se dan cuenta, ustedes ya se habían adelantado a estas ideas. Primero, se basa en el intercambio de ideas. O sea, tu idea es válida, así como las de los otros miembros de un equipo. Está dispuesto a cambiar de idea por un bien mayor. Miren qué interesante esto. Yo tengo una idea, estoy convencida de esa idea, pero estoy dispuesto a cambiar de idea por un bien mayor. ¿Quién podría decir un ejemplo de cuando uno está dispuesto a cambiar de idea por un bien mayor? Cuando está ¿Nunca les ha enamorado. pasado? Cuando Lenky, escucha perdona. unas recomendaciones y cambia su punto de vista. Perfecto, gracias. Lenky, no entendí lo que dijiste porque yo hablé al mismo tiempo que tú. Soy Mahani. Estoy en el Zoom. Mahani. Dale, Mahani, cuéntame. Cuando uno está enamorado de verdad. Ya, entonces, ¿cuál sería el ejemplo? Uno transa y cambia situaciones, aspectos de su vida
pueden ser desfavorables para la relación o para la otra persona, entonces da ese paso, ese sacrificio por el bien mayor. Gracias, Mahani, qué lindo ejemplo, es verdad, claro. Y no solo cuando uno está enamorado, sino también cuando uno quiere a alguien, cualquier persona, ¿cierto? Tú te das cuenta que algo le hace bien y quizás a ti eso no te hacía sentido antes, pero desde ahora podría ser que me haga sentido porque para esa persona es importante. Estar dispuestos a cambiar de idea por un bien mayor es un principio del liderazgo de servicio, ¿ya? Y eso significa también transar en ciertas cosas que hacen que conformemos una meta común. Respeto a la diversidad de credos y pensamientos. Esto también tiene que ver con la palabra, porque la diversidad de credos está muy ligada a la palabra. Yo me acuerdo una vez una persona que publicaba algo como esto, que decía que era atea, pero cuando alguien le decía que Dios te bendiga, lo agradecía porque se daba cuenta de que el otro estaba dándole el mejor deseo que le podía dar, aunque él no creyera en Dios. O sea, el respeto a la diversidad de credo y pensamiento también es un respeto hacia la palabra. Porque imagínate que ya tú no crees en nada y está perfecto, pero llega alguien y te dice, oh, que Dios te bendiga y tú te ofendes. O le dice, oigan, no me digas esas palabras porque yo no creo. ¿Qué pasaría en ese diálogo? Se cierra, ¿cierto? Es un diálogo que se cierra, no que se abre. Bien, el liderazgo de servicio promueve la cultura de la confianza, eso también está ligado a la palabra, y se guía por principios de gratuidad. ¿Qué es la gratuidad? Servir a los demás por un bien común y no individual. Los proyectos de liderazgo de servicio siempre son de metas comunes y no de metas individuales. Bien, hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Ya. Pueden interrumpir cuando lo necesiten, ¿ya? Entonces, sigamos. Otra cosa interesante acerca del diálogo y la palabra tiene que ver con la argumentación dentro del liderazgo de servicio. Entonces, primero tenemos que decir que dialogar implica reconocer que no estamos solos. Porque si yo quiero dialogar, significa que estoy abierto hacia otra postura. ¿Y qué permite el diálogo? Permite presentar objetivos, permite animar a los colaboradores que comparten un proyecto, pero además permite conocer posturas distintas a tu propio proyecto. ¿Por qué es interesante o es importante conocer posturas distintas a las de tu proyecto? Yo, Natacha. porque todos tenemos vivencias de la vida distintas, tenemos cosas como ver, como yo siempre aplico en mi vida una historia de la India, ¿Ya? que habla de que un día en el jardín de niños llevaron un elefante, pero era un jardín de niños ciegos. Entonces los acercaron al elefante sin decirle que era un elefante y lo hicieron tocarlo. Y le empezaron a preguntar, ¿qué tocaste tú? ¿Qué sentiste tú? Y cada niño sintió una parte distinta del elefante. Uno dijo, yo sentí algo arrugado pero duro, que era una pata. Yo sentí muchos pelitos, la cola. Yo sentí algo como un hueso, que era el colmillo. Y entre todos juntaron sus puntos de vista y se dieron cuenta que era un elefante. ¿Qué es lo que habían visto, cierto? Y conformaron un nuevo punto de vista entre todos. Claro. Gracias, Natacha. Carlos. Hola, sí. Escuchar las distintas opiniones o puntos de vista de los demás puede que incremente o mejore o complemente nuestro punto de vista o nuestro punto de vista sobre algo. Tienes toda la razón, sobre todo si tú tienes un proyecto y otra persona da una visión distinta, puede enriquecer tu proyecto. E incluso, yo pienso que aquí hay un punto súper importante de conocer posturas distintas que tiene que ver también con que si tú promueves algo y hay un grupo que está completamente en contra, es muy importante entender por qué. ¿Por qué está en contra de tu proyecto? Y eso te va a permitir o buscar razones para convencerlo o adelantarte a que alguien pudiera hacer algo en contra del proyecto que tú tienes. O sea, de cualquier manera sirve entender los puntos de vista contrarios. Siempre, 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 siempre. Por todo lo que ustedes han dicho, pero también porque estratégicamente es interesante. O sea, yo quiero promover el reciclaje
y alguien te dice, no, esa cuestión no sirve para nada. Ay, ¿por qué? Bueno, porque hay estudios que dicen que, y tú empiezas a leer esos estudios y podrías llegar a conclusiones nuevas. Ah, quizá el reciclaje había que hacerlo de otra manera, no de la manera que yo lo había pensado, etcétera. Bien. Si alguien necesita interrumpir, hágalo por favor, ¿ya? Y le pido a los profes que si ven el chat, me avisen si hay algo, porque yo no lo veo, solo veo estoy compartiendo mi pantalla y es lo único que veo. Bien, seguimos. Entonces, seguimos entonces con lo que significa el diálogo dentro del liderazgo de servicio. Primero que todo, etimológicamente, dialogar significa, si uno lo ve en términos como del origen, vía es a través y logo es razón, ¿ya? Entonces, ¿qué significa dialogar? En este sentido, significa que a través de la razón y de las razones, yo puedo hacer intercambios, puedo conocer más, puedo intercambiar ideas, y por eso los liderazgos dialogantes son interesantes, porque han conseguido cambios sociales importantes, duraderos, reconocibles cuando usan el diálogo, y además permiten romper círculos de violencia, porque se relacionan a una capacidad persuasiva que usa la razón, ¿ya? Y en esto nosotros vimos ejemplos en una clase, vimos por ejemplo el Ubuntu en África, vimos el fin del apartheid, vimos Mandela, que son tipos de liderazgo que usan la razón humana para persuadir y no usan la fuerza, sino que a través de la razón quieren que el ser humano llegue a nuevas conclusiones, ¿ya? Y por eso el liderazgo de servicio siempre es dialogante, porque está basado en el uso de la razón, en el uso de la inteligencia humana y en la capacidad que tenemos de cambiar, porque las personas cambiamos durante el tiempo y vamos descubriendo nuevas cosas, menos mal, porque imagínense que nos quedáramos siempre con una impresión y nunca cambiáramos de idea. Sería poco interesante conocer, porque leer un libro no te cambiaría nada, conocer la naturaleza no te cambiaría nada, viajar no cambiaría nada en nosotros. En cambio, el uso de la razón permite que todo lo que conozcamos nos haga cambiar de idea, cambiar de postura, cambiar de grupo, cambiar de proyecto, etc. O ir complementando. Por lo tanto, a través de la razón, el diálogo va permitiendo cambios. Y los liderazgos de servicio lo han demostrado a través del tiempo en el mundo. Y ahora nos vamos dentro de esta idea de persuadir a través de la razón, que es el diálogo. Hay un punto súper interesante y súper importante para el liderazgo de servicio y que empieza para nosotros a guiar la parte final del diplomado, que es la argumentación, ¿ya? ¿Por qué argumentación? Porque nosotros vamos a finalizar este curso con una campaña que tiene que intentar convencer a los demás de un objetivo. Pero no solo para la campaña, la argumentación va a servir en cualquier tipo de proyecto que un líder quiera proponer. El origen de la argumentación es el arguere, que es una palabra latina que significa adelantarse a otro, adelantarse a lo que podrían decirme, a lo que podrían pensar. Y esto uno lo usa todos los días. Por ejemplo, cuando uno era chico y pedía permiso y decía, mamá, me invitaron a una fiesta, pero ya hice la cama y ya estudié. Y además ya tengo listos los materiales de la próxima semana. ¿Por qué hice todo eso mientras pido el permiso? ¿Para qué lo hice? Para recibir a cambio el permiso para salir. Claro, pero ¿por qué le dije a la Para, mamá para estar preparado, ya preparado para qué, Cristian? para salir, si es que te dan permiso. Ya, pero fíjense, lo que han dicho es verdad, pero falta algo. Yo estoy pidiendo Porque, permiso, digo, porque, mamá, quiero ir a una fiesta el sábado, ya tengo la plata para la entrada. porque cuando uno está pidiendo permiso, en este caso, uno se tiene que adelantar a lo que te van a pedir. Exactamente. Carlos Viveros, ¿ibas a decir algo? No, sí, era lo mismo que dijo la compañera. O sea, me estoy adelantando a la posible respuesta o a la posible objeción, ¿ya?
Y de ahí viene la argumentación. La argumentación, la palabra arguere, era una palabra que tenía que ver con adelantarse físicamente, pasar antes que el otro, llegar antes que el otro. Pero cuando empezó a usarse dentro de la retórica, en el fondo el principio que está detrás del arguere es pensar antes que tu interlocutor. Lo voy a pensar antes que él. Y yo sé que mi mamá me va a decir, oye, no te voy a dar permiso porque has tenido malas notas. Entonces, como yo sé eso, mientras pido el permiso le digo, ¿puedo ir este sábado? Oye, me saqué un 7 la última vez. O u otras cosas que tú sabes que te van a decir. Y esto lo usamos siempre y lo necesitamos. El arguere es una cuestión que se nos da naturalmente, pero además es una técnica argumentativa, cuando uno sabe usar. ¿Ya? ¿Cuáles son los principios básicos para argumentar? Tenemos que dividir esto en 3 columnitas. Una es el hecho, otra es la opinión y la otra es la argumentación propiamente tal. Primero, en el hecho tenemos los datos, las pruebas, las cifras, los sucesos. En la opinión tenemos el pensamiento individual, lo que yo creo acerca de las cosas. Y en la argumentación yo uso estos hechos y defiendo la opinión. Es decir, expreso el porqué de mi postura. ¿Ya? Y aquí hay miles de ejemplos que usamos todos los días. Hecho. Uno podría decir, el hecho es que las estadísticas comprueban que bajó la cantidad de contagios de COVID y que además las personas vacunadas reaccionan bien cuando han tenido COVID. ¿Ya? Mi opinión, por lo tanto, es que ya deberíamos acabar con todas las restricciones de pandemia en el país. Y la argumentación sería el por qué. ¿Por qué yo creo que esto deberíamos hacer? Pero lo podemos hacer en cualquier tipo de propuesta. Por ejemplo, yo propongo a mis vecinos que una vez al año hagamos una colecta para los vecinos que tienen problemas económicos. ¿Qué datos necesito? Mi objetivo es proponer una colecta en el barrio. ¿Qué datos tengo que darle a los vecinos? ¿Cuántos vecinos son los que tienen problemas económicos? Por ejemplo, aquí tendríamos que tener una estadística seria, ¿cierto? O sea, en mi barrio hay 100 familias, de las cuales voy a inventar, hay 7 familias que están pasando por cesantía, ¿ya? ¿Qué más necesito? El dinero que se va a entregar de cada familia. Ya, entonces ahí estaríamos en la propuesta, ¿cierto? Nos fuimos a la propuesta. Para que tú quieras colaborar en esta colecta, ¿qué más le pedirías al que te está proponiendo? Colaboración, o sea, personas que le ayuden a Sí, pero llevar a yo... cabo eso. Más bien, Ya, ¿qué Carlos, necesitan las personas cesantes? ¿qué necesitan? ¿Eso dijiste? Sí, Ya. ¿Qué necesitan? Entonces, vamos a ordenar. Primero dijimos hechos, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer una encuesta y digo, en mi barrio, hay 7 familias de este barrio que están sin trabajo, ¿ya? Tengo pruebas. ¿Qué prueba podríamos poner? Para que no nos mientan, tendríamos que tener pruebas que podrían ser el finiquito de trabajo o el seguro de cesantía, etc. Mi opinión. En la opinión yo tengo que decir lo que pienso. Yo creo que como todas las familias pasan por problemas y alguna vez podemos necesitar ayuda, creo que el barrio podría hacer una iniciativa para que ayudemos a estas 7 familias y el próximo año, si estas familias son otras, nos ayudamos unos a otros. ¿Ya? Y la argumentación sería el por qué. ¿Por qué creo yo que vale la pena hacer esta colecta? Y ahí podríamos decir, porque hacer comunidad nos hace bien, porque estas familias tienen hijos, porque la cesantía trae problemas además psicológicos a las personas, porque hay gastos que se tienen que solventar, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí ya tenemos 3 áreas, ¿cierto? El hecho, que son siempre cosas comprobables, la opinión, que es un punto de vista, y la argumentación, que es el porqué. ¿Dudas, preguntas o hasta aquí vamos bien? ¿Vamos bien? bien. Ya. Por favor, interrumpan si lo necesitan. Entonces, hasta aquí hemos dicho que el liderazgo siempre está ligado a la palabra,
También hemos dicho que el diálogo tiene que ver con el uso de la razón para convencer. Y ahora avanzamos un pasito más, que es, ¿qué herramienta tiene el diálogo para convencer dentro del liderazgo? Es la argumentación. Y esta argumentación que estamos aprendiendo cómo se divide. Bien, ¿cuáles son los principios argumentativos? Primero hay que exponer razones, esto ya lo dijimos recién. ¿Por qué? ¿Por qué queremos hacer algo? Considerar con quién dialogamos. Si tú quieres proponerle algo a niños, o a adultos mayores, o a compañeros de trabajo, o a compañeros de curso, va cambiando el tipo de lenguaje que yo voy a usar. Si encontramos posturas opuestas, la idea es debatirlas, y debatir en contra de la idea y no de la persona. O sea, los que no colaboren en esta colecta son todos egoístas, desconsiderados. No. O sea, la idea es tratar de convencer, no de alejar de nuestro proyecto. La forma de plantear nuestras ideas tiene que estar acorde a la postura que defendemos. Por ejemplo, si yo defiendo el respeto a la justicia, tengo que hablar a través de palabras justas y respetuosas. Si yo estoy tratando de defender un principio, las palabras que uso tienen que ir acorde a ese principio. Y por eso vuelvo a decir que la palabra es fundamental. El uso de la palabra es fundamental. No da lo mismo qué palabras usamos. Y si ofendemos a alguien en el camino, es como si bajáramos el nivel de la propuesta. Bien, ¿qué tiene que ver todo lo que hemos dicho hasta ahora con el trabajo final? Lo vamos a ir viendo en este momento. Vamos a ir pensando cómo todos los principios aprendidos hoy día tienen relación con nuestra campaña final y en el fondo qué tienen que ver con el liderazgo de servicio, que es el que estamos aprendiendo. Primero que todo, ¿qué es una campaña de servicio? Una campaña de servicio tiene que ver primero con el uso de la palabra. Acuérdense de eso. Trata de crear acciones en conjunto pensando en el bien común, ¿ya? Y nuestra herramienta para esto es el uso de la palabra, también de las imágenes, pero principalmente de la palabra. Existen dos tipos de campañas. Las que están a la izquierda y a la derecha las vamos a ir reconociendo. Una campaña de conciencia. La campaña de conciencia consiste en colaborar en un cambio de pensamiento en el entorno para que las acciones presentes y futuras vayan cambiando. ¿Qué significa esto? Lo vamos a ver a través de ejemplos. Por ejemplo, no al bullying. Es un cambio de pensamiento. No a la discriminación a las personas. La mejora de las horas de sueño. Oye, por ejemplo, yo tengo unos alumnos que una vez hicieron una campaña súper linda de por qué valía la pena dormir bien y dormir en las horas que correspondía. ¿Y por qué? Y resultó súper interesante e innovador. Una campaña informativa acerca de cosas que nos damos cuenta de que somos ignorantes y que sería un aporte informar. ¿Ya? ¿Qué cosas piensan ustedes? ¿Qué ejemplos de campañas de conciencia se les ocurren? Que hayan visto, que hayan escuchado, que han visto en la televisión. ¿Se les ocurre alguna? Sí. Mermar las horas en el teléfono. Muy bien, esa es una campaña de conciencia. Excelente. Tiene que ver con los cambios de conducta y de pensamiento de la persona. Muy bien. Ahora nos vamos a ir a las campañas de acción conjunta. Las campañas de acción tienen que ver con llamar al entorno a participar de una acción común. Por ejemplo, las colectas de alimentos, la recolección de botellas para reciclar, los voluntariados de limpieza, todos los tipos de voluntariado están en las campañas de acción conjunta. La Teletón, dicen. La Teletón es una campaña de acción conjunta. Muy bien. Las campañas anuales de Coaniquem. Hay muchas campañas de acción conjunta que hemos visto, que hemos escuchado y que son populares en la población. La diferencia entre estos dos tipos de campaña, ¿se comprende? Sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué relación hay entre plantear una campaña y todo lo que hemos visto hoy acerca del uso de la palabra? ¿Por qué el uso de la palabra está ligado a estos tipos de campañas? ¿Cómo vamos a convencer a los demás de trabajar en estas campañas? Catalina.
Eso mismo de que mediante la palabra se puede convencer a los receptores de que sigan el objetivo de nuestra campaña. O sea, Perfecto, lo más importante es la comunicación. exactamente. Yo no saco nada con tener pensar una campaña fantástica si no la sé comunicar, ¿cierto? Incluso puedo ser la mejor editora de videos, pero si no hay un buen uso de la palabra, es muy probable que no llegue el mensaje como lo estamos planeando. Había una manito arriba, Javier, pero no alcancé a darme cuenta quién era. ¿Tú alcanzaste? ¿Alondra puede ser? ¿No? Yo, sí, Alondra. Dale. Bueno, más que nada quería decir que también, por ejemplo, el tema de la palabra es muy importante ya cuando uno ha iniciado su campaña de cómo consigue más aliados y para que la campaña crezca, ¿no? Por Eso supuesto. es lo fundamental. Ujú. Gracias, Alondra. Muy bien. Entonces, hice este cuadrito que nos va a servir para ir comprendiendo los pasos. Entonces, el paso número 1 es escoger un área de servicio y ustedes ya lo hicieron, creo que faltan poquitos, pero en general ya este primer paso lo tenemos avanzado. ¿Cuáles son las áreas de servicio? Hay muchas áreas de servicio: social, educativa, cultural, medioambiental, etc. Es el área en la que yo quiero influir, ¿ya? Después tengo que pensar en el tipo de campaña, si yo quiero hacer una campaña de conciencia o hacer una campaña de acción, ¿ya? Después voy a pensar en un hecho, y por eso estamos aplicando todo lo que hemos aprendido hoy día, el hecho. Y el hecho siempre está ligado a un problema, porque las campañas en el fondo quieren aportar en la solución de un problema. Y el problema tiene que estar ligado a hechos o datos comprobables. Y por eso yo les decía, si quiero hacer una encuesta para las personas cesantes, tengo que tener claro cuántos son, tengo que tener claro si es verdad que esto está sucediendo o no, ¿ya? Opinión y sentido. Nosotros habíamos dicho que el liderazgo de servicio nunca propone un trabajo si no tiene sentido para la propia conciencia, ¿ya? Y por eso es muy probable que cuando uno inicia una campaña de la que no está convencido o de la que uno no se siente que tiene relación con mi persona, es probable que uno la abandone pronto, porque no fue planteada desde el sentido, sino solo desde las acciones. Catalina, ¿quieres decir algo? No, disculpe, lo Ah, digo ya. por accidente. No, Hay un chat de Sergio Becerra. ¿ya? No, ahora veo que dice que soy sobre el tema, ¿no? Ah, ya, perfecto. Entonces, esta clase los está inspirando entonces para recordar lo que tenían que hacer. Entonces, retomamos. Primero el área, que la mayoría de ustedes ya la tienen. Tipo de campaña. Y ya ahí hay que empezar a encender las ampolletas. Yo quiero hacer una campaña de conciencia o quiero hacer una campaña de acción. Ambas son válidas. Tenemos que intentar que cualquiera sea vaya hacia algún rumbo, ¿cierto? Y llegue a personas. Problema. ¿Cómo detecto el problema? Tengo que mirar alrededor y buscar datos comprobables. Por ejemplo, estadísticas, noticias. Esas cosas nos sirven para detectar un problema. El año pasado analizamos un problema en clase que tenía que ver con la industria de la ropa. ¿Cuánta ropa se bota en Chile? ¿Ya? Y ahí hay estadísticas que el año pasado se publicaron y eran interesantes de cómo en Chile se empezó a comprar como ropa desechable y que quedaba botada en los vertederos. Entonces, ahí hay un problema. Pero ¿cómo lo puedo llevar a la concreción, a los datos? Mirando estadística, leyendo, buscando, revisando el diario, yendo a las fuentes. Sentido, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué me interesa este tema? ¿Qué tiene que ver con mi entorno? O con mi familia, o con mis compañeros, ¿ya? Después, aquí viene ya el tema lingüístico, que es la argumentación o el propósito. ¿Cómo voy a llamar a los demás y los voy a sensibilizar a mirar este tema para colaborar? Y, por supuesto, vamos a tener en cuenta el árguere, que es adelantarse a qué objeciones podrían haber a esta campaña. Y por último tenemos el eslogan o el lema, que son frases atractivas. Y ahí volvemos al uso del lenguaje. Si se fijan,
Aquí hay mucho uso de lenguaje en todo lo que estamos mirando. Bien. ¿Dudas o preguntas? ¿Objeciones? ¿Quejas? ¿No? Ya, vamos a concretizar esto y quiero que se fijen o que le saquen una foto a esto que estamos mostrando aquí. Dice, área de servicio, tipo y descripción. Después tenemos hecho, problema, opinión, argumentación, eslogan o lema. ¿Lo tienen? ¿Le pueden sacar una fotito? O anotárselo con apuntes, como ustedes quieran. Nos va a servir para un pequeño ejercicio que vamos a hacer juntos. Me avisan, pongan una manito si estamos ok. ¿Estamos? Ya, lo van a necesitar entonces para ir leyendo lo que vamos a ver ahora. Si ya lo tienen, avanzamos. ¿Avanzamos? ¿Sí? No sé si están aquí o no. Les voy a mostrar una campaña ficticia, y vamos a ir analizando todos estos puntos. Primero, dice, campaña, ¿quién dijo yo? Este es solo un ejemplo. ¿Qué es lo que ven aquí en esta imagen? ¿Qué les habla esta imagen? ¿Qué les muestra? La pandemia. ¿Ya? La pandemia. ¿Qué le pasa a este niño? Está aburrido, no Está quiere cansado, aburrido. ¿Se sienten identificados? Sí. Ya, entonces, esto lo puse porque lo hemos vivido. Dice, campaña, ¿quién dijo yo? Y aquí vamos viendo, dice COVID-19, educación a distancia, niños agobiados, profesores sobrepasados, familias frustradas. Que alguien haga algo. ¿Quién dijo yo? Vamos viendo. Dice, campaña, ¿quién dijo yo? Soy Andrés Cárdenas, estudiante de castellano de segundo año. Vivo en Recoleta y en el tiempo de pandemia he participado en el chat de los vecinos. Así, he visto como más de un 80% de los padres de mi sector se han visto sobrepasados por las tareas a distancia de sus hijos. Muchos de estos padres no tienen las herramientas o el tiempo necesario para ayudar a los hijos y se crea una frustración familiar. Nació en mí el interés de colaborar y crear una red de estudiantes voluntarios y estemos dispuestos a colaborar y conectarnos con los niños que necesiten ayuda en diversas materias. Los jóvenes podemos empatizar para hacer una sociedad mejor. ¿Quieres decir yo? Propongo que nos unamos como jóvenes y seamos un aporte en estos hogares. ¿Te parece que no es suficiente? ¿Que el sistema tiene que cambiar? Seamos los agentes de cambio. Te propongo que demos el primer paso. ¿Cómo participar? Inscríbete en el área que quieres ayudar, lenguaje, matemáticas, ciencias e inglés. Llena el formulario con tus datos personales, horarios disponibles y listo. Te contactaremos con una de las familias y comenzamos el voluntariado online. Y aquí está el Instagram, que no existe porque esta es una campaña ficticia. Ya, entonces, vayan mirando sus apuntes o la fotito que sacaron. ¿Cuál es el área de servicio? Educacional. Educativa. Perfecto. Ahí tenemos el área educativa. Excelente. ¿Cuál es el tipo de campaña? De acción. Es una campaña de acción. ¿Por qué se dieron cuenta que es una campaña de acción? Porque invitas a otros a participar y a hacer el cambio. Perfecto. Tiene que ver con voluntariados, además, ¿cierto? Y moverse, hacer cosas. Excelente. ¿Qué nos falta de la fotito que sacaron? El hecho. Ya, el hecho o el problema. Excelente. ¿Cuál es el problema que encontró este joven? O el hecho comprobable. Que los niños no quieren estudiar, están agobiados. Ya, hay otro, es verdad, pero también falta complementar ese problema. Algo pasaba con los niños. Yo creo Bárbara. que más que eso es que los niños les costaba mucho aprender como a distancia. Por ejemplo, a los niños chicos les cuesta mucho mantenerse tranquilos frente al computador y los papás trabajan como varias horas, entonces no tenían tiempo de ayudarlos. Yo creo que Ya. algo así. ¿Y eso estaba descrito aquí, lo que tú estás diciendo? Es que dice familias frustradas y ¿Ya? niños agobiados y hay un niño chico. Perfecto. ¿Y en la siguiente te diste cuenta que había una descripción del problema?
Claro, porque dice, muchos de estos padres no tienen la herramienta o el tiempo necesario para ayudar. Entonces yo creo que es Perfecto. eso. Ya. ¿Hay algún tipo de estadística, número, algún dato? Sí. ¿Cuál, Carlos? A ver, sí he visto cómo más del 80% de los padres de mi sector se ha visto sobrepasados por las tareas a distancia de sus hijos. Gracias, Carlos. ¿Y de dónde sacó este dato Javier, perdona? Perdón, aquí también Victoria dice también la educación a distancia y después Graciela dice que los padres se sienten agobiados por las tareas de los hijos. Perfecto. Todas esas son descripciones del problema, ¿cierto? Y el dato que respalda es ese 80%. Ahora tendríamos que ver si ese 80% es de una fuente confiable. ¿A ustedes les parece o habría sido mejor otra fuente? Yo digo que no es confiable porque es según lo que la persona ha visto, pero yo creo que realmente sí es así porque fue un problema y se conversó muchas veces. Yo me acuerdo que los papás lo conversaban, por ejemplo, con los centros de padres y como que Sí. no sabían qué hacer, pero no es Perfecto. un dato confiable. Ya. ¿Cómo podríamos mejorar este dato? ¿Cómo lo podrían haber hecho ustedes? ¿Cómo podríamos darle más credibilidad a este dato? Yo siento que sí es confiable. Adelante. Disculpa. Siento que sí es confiable porque del chat de vecinos y no vas a ir a ver a la casa del vecino con pandemia a ver cómo se frustran. Ya, pero démosle, tú tienes razón, pero podríamos darle un poco más de formalidad a este dato y no solamente chat. Yo por mi parte hubiera puesto y había preguntado a la Municipalidad de Recoleta si tenían alguna estadística disponible sobre ese Ya, tema. esa es una, podría ser. Y si no existían estadísticas, ¿cómo podríamos generar esas Realizar una estadísticas? investigación. Perfecto, podríamos haber hecho una encuesta en el barrio, porque estamos pensando en un universo pequeño. Mi barrio que es de, no sé, pues 20 familias, 30 familias, y yo podría hacer una encuesta de esas 20 o 30 familias, por ejemplo, y ahí podemos generar un dato confiable. Porque además la familia, como fue encuestada, sabe que este proceso se realizó. Ya. ¿Qué nos falta? ¿Qué parte nos falta saber de esta campaña? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la descripción? ¿De qué se trata la campaña? ¿A qué te llaman? ¿A qué están llamando a la gente? A ser voluntarios para ayudar a los niños. Perfecto. La descripción es simple. Ser voluntario para ayudar a los niños de manera online. Excelente. Ya tenemos el área, tenemos el tipo, tenemos la descripción. Sabemos cuál es el problema. ¿Qué tiene que ver con este joven? ¿Por qué a él le llegó esto? ¿Qué tiene que ver con él? ¿Por qué le hace sentido? Acuérdense que habíamos hablado del sentido. La persona que propone también propone un sentido, el por qué esto nos tiene que afectar. ¿Por qué me afecta a mí? ¿Por qué te afecta a ti? ¿Por qué nos afecta? O sea, ¿cuál es el ubuntu de esta cuestión? Por ejemplo, mi vecino quiere ser voluntario, pero no tiene hijos, no tiene el problema en su casa. Entonces, ¿por qué tendría que colaborar? Graciela dice por su propia experiencia, porque a él le pasó. Por empatía y Ya. Dice Carlos. solidaridad. Profe, ¿Quién dijo empatía? pero Cristian, porque creo que él también es estudiante de castellano, también no tiene Ya. que ver por eso. Puede ser, no lo sé. Lean, fíjense, a ver, ¿por qué tiene que Por ver con él? empatía. Por empatía. ¿Y dónde te diste cuenta de eso, Cristian? Que dice que nació de él el interés. Ya, y de hecho al final dice, podemos empatizar para hacer una sociedad mejor. Entonces, el sentido tiene que ver con cómo tú propones esta campaña para que también nosotros digamos, chuta, esto no es tan ajeno a mí, yo no tengo hijos, pero esto podría interesarme. O esta campaña es solo para los que tienen hijos estudiando. No, ¿cierto? Esta campaña es para cualquier joven que quiera colaborar. Tenga hermanos o no tenga hermanos, tenga hijos o no tenga hijos, etc.
Ya. ¿Qué nos falta? Nos falta la argumentación. ¿Cómo nos quiere convencer? Los quiere convencer con los puntos anteriormente dados, como por ejemplo los niños sin esa ¿La lámina estudiar, como anterior? lo decían, los padres agobiados. Perfecto. Aquí como que nos da una lista de razones, ¿se fijaron? Y en la argumentación fue jugando. Puso una imagen, puso razones. ¿Por qué? Porque a los niños están agobiados, porque los profesores están sobrepasados, porque la familia se frustró, ¿ya? Y porque queremos empatizar, porque hay datos que lo respaldan. O sea, todos los por qué son argumentativos. Todos los por qué son argumentativos. Y aquí nos falta algo, chiquillos, el árguere. ¿Se adelantó o no se adelantó a lo que podrían decirle? ¿Cuál es la posible objeción a la que se adelantó esta campaña? Que te digan que no era suficiente para hacer los cambios. Pues aquí Ya. Natacha, ¿y esto pasa generalmente o no? Cuando te dicen, pero eso no es suficiente para generar pues, cambios. yo creo que siempre uno propone una idea o dice, pero ¿y con eso a quién va a ayudar? ¿A quién le va a servir? Exactamente. Y entonces, Natacha dice, se adelantó, dijo, ¿te parece que no es suficiente? ¿Y qué responde? Porque cuando tú te adelantas, tienes que responder. ¿Cómo lo responde? Ahí él responde que seamos nosotros los que demos el primer paso para cambiar el sistema. Exactamente. O sea, ¿está de acuerdo esta persona con que no es suficiente? Sí, pero da el primer paso. Exactamente. No es que te diga, oye, sí, con esto es suficiente, vamos a cambiar todo. Te dice, sí, es verdad, no es suficiente, pero alguien tiene que dar el primer paso, seamos nosotros. Ya. ¿Tiene algún eslogan o lema? Creo que es el ¿quieres decir yo? A ver, veamos. ¿O quién dijo yo? Algo así. ¿Quién dijo yo? Ese era parece que sí. Muy bien. Entonces, ¿les parece que esta campaña podría haber tenido una buena respuesta? ¿Cómo la mejorarían? Quiero que comentemos un poquito acerca de esto. Yo creo que sí, porque fue una campaña antigente y contingente a la situación pandémica. Si no hubiera existido el contexto de COVID, probablemente la campaña no hubiera existido. Entonces fue actual a un problema que Ya. surgió en un contexto inédito, o sea, en relación a todo el mundo. Entonces, este joven, viendo su situación con sus vecinos, se dio cuenta que era necesario actuar en el momento, porque ya después se podría volver a la normalidad o quizás vivir para siempre en clases online, entonces era el momento de hacer algo. Perfecto. Con respecto, o sea, como dice Mahani, era contingente, era adecuado al momento que se estaba viviendo. Muy bien. ¿Qué otras cosas podríamos decir? ¿Positivas o negativas? Con respecto a lo que quieran, si les parece convincente o les parece, por ejemplo, qué cosa habrían agregado, qué cosa habrían quitado. O con respecto al uso de la palabra, ¿les parece que usó palabras adecuadas o ustedes habrían cambiado algo? Bueno, yo creo que le faltaron datos. Perfecto. ¿Ya? ¿Cómo podríamos haberla mejorado? Como ya habíamos dicho antes, podríamos realizar una investigación, encuesta, Ya. eh, ¿cómo se dice? Y varias otras cosas más, otras posibilidades. Espérame que Y en la propuesta, chiquillos, lo que propone, ¿les parece realista? ¿Piensan que era una campaña que era factible de hacer? Se Difícil, hizo con... ¿Por qué difícil? porque desde tu casa enseñarle a un niño que no conoces en otra casa, no sé. Para mí sería Pero difícil. era online, ¿se acuerdan? No era ir a Sí, una casa, sino que era conectarse con el niño y ayudarle a hacer sus tareas. Ayudarle a hacer la tarea de lenguaje, matemáticas, ciencias o inglés. Esa era la propuesta. Te contactaban con una familia y tú te contactabas con el niño para ayudarle a hacer una tarea específica.
Quizás habría faltado herramientas para que sepamos cómo hacer esas tareas, pienso yo. Ahí quizás podríamos haber mejorado la propuesta. Ahora, esta es una propuesta ficticia, por lo tanto se usa para que la mejoremos, para que uno la cambie y sobre todo para que ustedes piensen en su campo. ¿Ya? Comentarios a la clase de hoy día. ¿Les ayuda, les ilumina un poco cómo seguir de aquí para adelante? ¿Les parece que tiene sentido? Hola. Hola, Bárbara. Yo quería decir que sí, pero tengo una duda. Por ejemplo, cuando presentemos la campaña, hay que presentar, ¿se presenta como al curso del diplomado o solamente a los profesores? Y lo otro es que si se presenta la campaña en concreto, o hay que presentar, no sé, por ejemplo, un documento de mostrar, no sé, la descripción del problema y cómo yo voy a solucionarlo. ¿Cómo se hace? Entonces, nosotros vamos a trabajar en grupos que van a estar guiados por los 4 profesores, ¿ya? Entonces vamos a crear equipos donde, por ejemplo, voy a inventar, todos los que trabajan en reciclaje van a trabajar con la profesora X. Y ahí vamos a trabajar primero viendo si tenemos estadísticas, si tenemos respaldo, si es una propuesta que es contingente, todo lo que vimos hoy día mirando esta campaña. Vamos a ver el uso de la palabra, cómo se va a estructurar, cómo vamos a hacer el guión, etc. Y después vamos a tener una ayuda audiovisual con Leonardo, que es la persona que nos va a ayudar a mirar cómo llevar esto a hacer un pequeño video, ¿ya? Y después la campaña se presenta en video, o sea, tú envías el video para ser evaluado y se presenta frente a todo el curso. Y la idea es que esta campaña efectivamente se haga, por eso tiene que ser realista. No es una campaña ficticia, sino una campaña real. Y después de que se presenta, nosotros, me parece que son 2 meses, después nos juntamos de nuevo, o 1 mes, y vemos qué pasó con esta campaña. Y tú ahí nos cuentas qué sucedió. ¿Alcanzaste a impactar a un curso de tu colegio o alcanzaste a impactar al barrio? Si fue una colecta, ¿cuánto conseguiste? Si fue el año pasado un joven que hizo una cena navideña para un campamento y nos mandó todas las fotos de lo que se hizo. Después también uno puede decir, mira, fui a 3 colegios, la propuse, la verdad es que el impacto fue bajo, tuvimos solamente 10 participantes, pero la campaña no se evalúa por cuánto conseguiste, sino qué estás proponiendo y si efectivamente lo propusiste. Ah, ya. Ahora me queda más claro. Gracias. Bien, por mi parte yo estoy ok, solamente espero preguntas y comentarios. Consulta. También la podemos, la campaña, como visualizar en las redes sociales. Claro, ¿Sí? claro, el uso de redes sociales es la mejor manera de que tu campaña llegue a más personas. Ya. Eso era. Bien, yo creo que me parece que avanzamos un poquito hoy día, por lo menos en pensar cómo empezar a planificar lo que viene. La próxima semana vamos a trabajar otro tema que tiene que ver, que Andrea nos va a contar, pero lo que yo quería decirles es que cada vez que tengamos una clase o una visita de alguien, vayan pensando en estos marcos teóricos que estamos viendo en distintas clases, para que ustedes mismos vayan pensando, si alguien me propone, por ejemplo, la próxima semana tiene que ver con la sustentabilidad, ¿cómo esto podría tener que ver con lo que yo quiero proponer? ¿Cómo esto me aporta? Andrea, ¿nos cuentas qué es lo que vamos a ver la próxima clase? Ya, vamos a ver los objetivos de desarrollo sostenible de la UNESCO, y específicamente va a venir un profesor que es doctor en química, que está a cargo de hacer la interacción entre alumnos, industria y academia, que es la universidad, para el tema de aguas.
en estos momentos él está creando métodos electroquímicos para hacer purificaciones de agua terribles de industrias, y así poder reutilizarlas y hacerlas, volver a utilizarlas tanto en regadío como en el uso de agua potable. Y además está haciendo una campaña en Instagram de consentimiento, concientización de la utilización del agua, que está bastante didáctica y bastante entretenida para gente joven, gente adulta, niños, y que les motiva a hacer la correcta utilización de el uso del agua, para poder así tener que nos dure más, porque queramos o no, en estos momentos estamos en periodo de sequía, con hartos problemas de agua. Hay gente en pueblos rurales que no tiene ya la capacidad de tener agua, se les va a dejar agua por aljibes, entonces hay que tener conciencia, y para eso el profesor creó una campaña en Instagram bastante entretenida y hasta con cómics, que se las vamos a hacer llegar para que ustedes ya tengan el manejo de esta herramienta. Y que a base de eso ustedes sean capaces también de crear una forma de hacer que los recursos que ya no son tan renovables se tomen conciencia para volver a cuidarlos y a poderlos tener por largo tiempo más. El profesor se llama Ricardo Salazar y es el ex director de la BRA de la Universidad de Santiago, de la BRI, de la Investigación y Desarrollo. Y que, entonces, como la profesora Andrea nos vamos... ha sido bastante galardonado en estos últimos tiempos por CONICET y Fondesit. Estaba pensando, Andrea, que como nos vas a enviar... Estás muteada, Paula, no te escucho nada. Ay, ay. ¿Ahora sí? ¿Aló? Nada. ¿No estás muteada? ¿Y ahora? Yo sí te escucho. Ahí te escucho. Ahí se escucha. Ya, que estaba pensando que como Andrea nos va a enviar la campaña de Instagram, yo pienso que sería súper útil que ustedes agarren esta fotito que sacaron hoy día y empiecen a pensar cómo fue pensada esta campaña, qué área eligió, qué tipo de campaña es, cómo usó el lenguaje, todo lo que aprendimos hoy día. Cuando vean campañas ahora, empiecen a pensarlas también así, para que cuando uno mira las campañas de otros también empieza a iluminar un poquito de lo que uno le gustaría hacer. Entonces, cuando la tengamos, vayan leyéndola con estos parámetros que hoy día fueron aprendiendo. ¿Alguien quiere decir qué cosa le pareció útil, qué cosa le pareció que hoy día avanzó, qué cosa lo hizo reflexionar o aprender hoy día de lo que vimos? Solo lo estoy haciendo para saber si están aquí. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, Carlos. creo que la campaña que nos mostró, aunque fue ficticia, sí me ayudó a iluminar o a tenerlo más claro. Bueno, perfecto. Carlos estaba aquí. No, si habían más presentes porque yo vi manitas y hubo comentarios. Bien, Javier, no sé si tenemos algún aviso, algo. Estamos entonces. Ya, yo quiero aclarar algunas cosas. Primero, hay varios que me han escrito preguntándome, o preocupados que no pueden inscribir sus temas porque están solos. Les recordamos, para hacer las campañas no es obligatorio estar en grupo. Era una sugerencia, una propuesta, pero no es obligatorio. Incluso algunos me han dicho, profesor, somos dos, nos falta el tercero, no podemos inscribir. No, no es necesario, repito, que sean tres, basta que sea una persona, como pueden ser dos o tres, es elección de ustedes. ¿Ya? Eso es lo primero. También, respecto a lo mismo, acuérdense cuando hay como, de los que estaban aquí presentes hoy día, que habían como 38 más o menos, hay casi 15 que no se han inscrito todavía. Acuérdense de hacerlo, es muy sencillo, me escriben un mail diciendo mi grupo es tal personas, o soy solo o somos tales personas,
el área nuestra es X y el título o una pequeña descripción sería esto. Es importante que pongan una pequeña descripción porque si ponen nuestra campaña es el medio ambiente, todavía queda un poco vago, ¿se fijan? O sea, necesitamos saber un poquitito más, qué sé yo, ese reciclaje de uso de papel o de cartones en nuestro colegio o en el barrio. Algo sencillo, pero que nos permita entender un poquitito mejor de qué se trata. ¿Ya? Es solamente eso lo que pedimos y eso nos va a permitir a nosotros profesores distribuirnos los grupos para empezar a ayudarlos. De otra forma no podemos hacerlo todavía. Eso respecto de las campañas primero. Segundo, estamos todavía tratando de regularizar las tareas faltantes. Acuérdense que ustedes ya han hecho 6 formularios que iban con nota. Tendrán que recibir, habrán recibido o tienen que recibir de parte de uno de nosotros el informe de con qué notas llevan. Todos los que no han contestado un formulario tienen la oportunidad de hacerlo hasta, entendí que ustedes dijeron hasta comienzos de noviembre, ¿cierto? 8 de noviembre. Hasta el 8 de noviembre. Entonces, basta que digan, yo no he hecho esta, o qué sé yo sé que tengo un 1 en esta, o que no tengo nota. Entonces, preocúpense de empezar a contestar los formularios. Si tienen problemas para acceder, primero, acuérdense que es solamente con su correo USACH. Y segundo, si siguen teniendo problemas, me avisan a mí, ¿ya? Y yo trato de solucionar desde el punto técnico. El último aviso tiene que ver con solamente recordar que, acuérdense que ya está activo el Moodle. El Moodle de ustedes, o sea, en el Moodle pueden ingresar, ahí van a encontrar siempre el link de todo para entrar a las clases. El link de las clases es siempre el mismo, ahí está. Entonces, si alguno de ustedes, chuta, ¿dónde dejé el link de la clase? Siempre, o sea, ya está ahí, está pegado. De inmediato, Mahani, ya está pegado el link. Eso, lo primero, también ahí se indica de qué grupo eres, de qué sirve saber el grupo que eres, de los grupos de inicio de año, no de las campañas, porque ahí sabes cuál formulario tienes que contestar. Hay algunos formularios que están divididos en el grupo 1, 2, 3 y 4. El grupo 1 son los que están con la profesora Paula, el grupo 2 son con la profesora Andrea, el grupo 3 profesora Marcela y cuarto yo, ¿ya? ¿Cómo sabe uno en qué grupo está? Ahí lo puede ver. En el Moodle hay un documento donde indica en qué grupo está cada uno de ustedes. También están ahí algunos materiales de clase, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahora, hay algunas preguntas que han salido por el chat, voy de a una. ¿Cómo pido las notas de los formularios? Victoria, tú tienes que ver cuál es tu profesora guía. Digo profesora porque yo sé que no soy yo estoy desde la R para abajo, más o menos. Entonces tienes que ver cuál de las 3 profesoras, si es Marcela, Paula o Andrea, y pedirle a ella que te indique tus notas, a una de ellas. Luego, Anabel pregunta, con respecto al último formulario yo lo respondí, pero aún no me llega la nota. El formulario pedía nombre y apellido. Eso también te tendrá que llegar. Tú puedes ver quién es tu profesora, Anabel, y por último preguntarle ¿sí? Profesora Marcela. Sabes que yo quería, Javier, si podemos recordar a los alumnos lo que pasó con el formulario 4, que es mi culpa. No, pero no está, profesora, no. Mire, ya, termino con esto. Dayane, a ti no te dejó ingresar, por favor escríbeme a mi correo diciéndome no me dejó ingresar a tal formulario para saber a cuál exactamente y ver cómo ayudarte. ¿Se escuchó, Dayani? Ya, esperemos que sí. Sí, a lo que yo me refería era al Moodle, creo que se llama. Al Moodle. ¿Al Moodle? Eso. No Ya. me dejó ingresar a Mira, mí. cuando termine la clase hoy día, si nos podemos quedar un minuto y yo te muestro cómo se entra, ¿ok? Ok, Ya. gracias. De nada. Después, Mahani había hecho una pregunta que estoy buscando, pero como que se me perdió. ¿La borró o no? Ah, no, ahí estás. Había levantado la mano. Ah, eso era, ya. Mi pregunta es la siguiente. Si, por ejemplo, ya me pusieron X nota en un formulario, en una prueba, y yo argumentando, de acuerdo al
a los materiales, etcétera, ¿hay alguna posibilidad de modificar la nota siempre y cuando se acepte por ustedes los profesores la argumentación? Yo creo que sí. Habría que, o sea, como siempre hay posibilidad de recorrección, tiene que ser argumentada a propósito de lo que explicó la profesora Paula, la argumentación, nosotros la revisamos y te contestamos. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más parece que había levantado la mano o me equivoco? Esteban Rodríguez. Dale, Esteban. Sí. Lo que pasa, profe, es que yo juraba de cabeza que había inscrito mi grupo, y ahora revisando la lista, claramente no se inscribió. Entonces le mandé un correo con el grupo y ya No hay problema. todo en ese caso para que pueda inscribirse. O sea, más que grupo, una pareja de 2 personas. Perfecto, mira, yo cuando le envié eso en la mañana, era justamente para que se dieran cuenta quién falta, no es ningún impedimento para seguir trabajando y trabajar bien. Ahora durante el día, de hecho, me han llegado como 6, 7 personas más. Terminando la clase también yo voy a terminar de actualizar la lista y la voy a enviar de nuevo para que tengan la última versión. O quizás se la envío mañana en la mañana, dependiendo si me siguen llegando ahora en la tarde más propuestas. ¿Ya? Perfecto, profe. Y Pero una no se última preocupen consulta. porque va a salir todo bien. Perfecto, profe. Y lo último es que, bueno, la tarea para la semana pasada era leer como un pequeño artículo de la UNESCO sobre la Agenda 2030 y todo eso. Para esta semana, ¿había una tarea? Porque como que revisé los No, correos y no encontré. Ah, ya, entonces eso, no. no estaba tan perdido. Ahí, si ustedes miran el programa del curso, el que se puso desde el comienzo de año en la página web, ahí ya venía el detalle de las evaluaciones de todo el diplomado y decía que eran esos formularios que ustedes ya contestaron, que ya terminamos con eso, y ahora van a ver 2 notas o 3 notas importantes más, que son en 2 áreas, digamos, por eso había dicho 2, pero son en 2 áreas. Uno en la confección de la temática de la cápsula, o sea, la parte que se le llama el guión, y después la creación de la cápsula. Por eso ya no se está evaluando los formularios. Incluso si les pedimos más lecturas para las próximas semanas, va a ser formativa, no va a ser sumativa, va a ser evaluación formativa. La profesora Marcela me había pedido que explicara del formulario 4, perdón. Entonces, ¿qué pasó en el formulario 4? Que al principio, a pesar de que varios de ustedes contestaron, no registró sus nombres, ni mail, ni nada. Entonces no hay cómo saber quién contestó esas primeras respuestas. Esto me acuerdo que ya lo hablamos hace como 3 semanas o hace un mes más o menos, y yo les pedí 2 opciones, o que me enviaran diciendo, profesor, yo respondí a las 11:50 más o menos, y de hecho yo pude recuperar varias respuestas, y otros lo que hicieron fue entrar de nuevo y contestar. ¿Ya? Cualquiera de las 2 opciones está bien, pero es necesario una de las 2 porque si no, no tenemos cómo averiguar cuál fue su respuesta. Ahora, yo sé que en ese formulario a ustedes les llegaba a veces un mail informándoles qué puntaje obtuvieron. Si nos pueden mandar esa información, también sería válido con una toma de pantalla, una foto de pantalla o sencillamente con su testimonio, digamos, que digan, yo tengo 7 puntos, 6 puntos, 5 puntos, lo que sea, y con eso estaríamos bien. ¿Ya? Pero así a los que contestaron inicialmente, cuando no se registraban los nombres ni los correos, nosotros no tenemos cómo saber cómo les fue. Profe. Sí. Respecto a los formularios, había uno que tenía un error, no me acuerdo si era el 3 o el 4, que en una pregunta te hacían algo nada que ver con o sea, sí tenía que ver, pero era como una pregunta que estaba mal hecha con respecto al texto que habíamos leído y de eso se bajó un puntaje. No sé si se dieron cuenta, se bajó un punto. No. Entonces, si puedes después por escrito señalármelo, te lo agradecería para eventualmente nosotros corregir la escala de evaluación o lo que sea necesario. Ya.
Te agradezco la observación. Entonces, si puedes hacer esa otra parte, te agradecería para que nosotros podamos corregir la escala de evaluación. Bueno. Quería mostrarles como ejemplo. Profe, ¿Sí? profe, disculpe, lo que pasa es que cuando yo enviaba los formularios, nunca me mandó cuál era la buena o cuál era la mala. Solo me mandaba de ya ha respondido el formulario. Te lo mandaba ya, perdón, ¿cómo? Que solamente me mandaba la confirmación de que ya respondió el Perfecto. formulario. Hay algunos que les mandó quería mostrarles este formulario del que estábamos hablando. Al que sí les envió quizás fue antes que nosotros lo corrigiéramos, o sea, corrigiéramos el mecanismo, ¿ya? Pero no te preocupes, en todo caso, si a ti te falta alguna nota, escríbela tú, como eres de apellido Cisterna, seguramente estás con la profesora Paula, y ella te dirá cuáles son tus notas, y si falta alguna, por un tema tecnológico, me avisas a mí. Se fijan, Ya, profe, gracias. todas las primeras respuestas, dice respuesta 1, 3, 4, 6, 7, 8, no tenemos cómo saber quién la escribió. Ninguna. Recién acá, desde la número 20, aparece registrado el correo. Incluso si yo pongo la respuesta 16, por ejemplo, busco acá, tampoco me da ningún nombre en ningún lugar. Entonces, por eso les pedíamos que por favor nos indiquen. Claro, la única información que tengo yo es la hora en que enviaron el formulario. Aquí abajo dice enviado el 19 de septiembre a las 23 horas con 43 minutos. Claro, a esta altura del año ustedes quizás ya no se van a acordar de eso. Por eso, si no tienen esa opción, lo pueden contestar de nuevo. De hecho, aquí si se fijan, hay 49 respuestas, no porque contestaron 49 personas distintas, sino porque algunos contestaron más de una vez para que registrara el nombre. Oiga, profe, ¿cómo ¿Sí? puedo saber si es que está mi respuesta registrada o no? Tú deberías ser, si eres retamal, con la Soy profesora. del grupo 3. Ella te va a indicar si ya tienes nombre ahí o no, nota ahí o no. Si no te he mandado la nota es porque no tengo tu registro. Ya. En todo caso, Muchas Cristian, gracias. déjame ver si apareces acá. Si apareces con nombre. Yo creo que no, porque yo corrijo y mando al tiro. Es que sí está. Lo que pasa es que, claro, usted, profesora, vio y no estaba, pero algunos, cuando yo dije de volver a hacerlo, hay varios que lo hicieron después. Acabo de ver. Entonces lo veo hoy día y lo contesto hoy día más ratito. Sí, hay varios que contestaron después, entonces yo también me pasó que había puesto un 1, así como por mientras, y después me puse a recorregir y están, de hecho. Perfecto. Súper. Qué bueno. Victoria está pidiendo el correo a la profesora Andrea. Y creo que ya estaríamos, ¿cierto? ¿Hay más consultas? No, hay una información para la próxima clase. Informe, por favor. Les vamos a compartir el Instagram del profesor Ricardo Salazar. De ahí vamos a sacar las preguntas del formulario de esta clase para que lo revisen y estén atentos. Se los compartí en estos momentos por el chat de Zoom. Gracias. Victoria, te escribo por el mismo chat mi correo. Yo acabo de enviar también por el chat del curso, del chat de WhatsApp, mandé el Instagram. ¿El de Ricardo? Sí. Ahí están por las dos formas que la tengan para verlo, tanto por el chat de acá de Zoom o por el de WhatsApp de los alumnos. Ok, muchas gracias por haber asistido y muchas gracias a la profesora Paula por una clase. Espere. ¿Qué pasó, Mahani? ¿Me pueden agregar al WhatsApp? Voy a mandar mi número al chat, por favor, no tenía idea que hay un WhatsApp, lo siento. Creo que en todo caso lo que hicimos fue enviar una invitación y que tú pinchas y te puedes... la enviamos al mail, parece, por lo que me acuerdo, así es que quizás es más fácil. Agréguenme así nomás, por favor. Bueno. Gracias. A mí no me llegó el mail. ¿Cómo? A mí no me llegó el mail con el link.
Ya. Fue por mail, ¿no? Yo no me acuerdo bien. ¿Fue por Sí, mail? sí, por mail. Usach. Mail Entonces, déjenme anotar los números porque más 5, 6, 9, 3, 8, 91, 50, 99. Esa es Mahani. ¿Y a quién más no le llegó? ¿Quién más dice que no le llegó? Además de Mahani. ¿Hay alguien que dijo que tampoco le había llegado? Bueno, después nos dirá. Bueno, gracias nuevamente y nos vemos la próxima semana. Adiós. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Chao. Chao, que estén bien. Chao, chao. Está quedando sin batería. Chao.